El sonido constante del monitor cardíaco fue lo primero que escuchó Vincent Moretti. Ve. Cada pulso resonaba en la oscuridad de su conciencia, como un tambor lejano que lo llamaba de vuelta al mundo de los vivos. Sus párpados pesaban de una forma imposible, como si estuvieran cargados de plomo, pero algo primitivo dentro de él luchaba por abrirlos. Era el instinto de supervivencia. El mismo instinto que lo había mantenido con vida en un mundo donde la confianza era un lujo y la traición era la moneda de cambio. Cuando finalmente logró abrir los ojos, la luz fluorescente y agresiva de la habitación del hospital le lastimó la vista. Vincent hizo una mueca de dolor. Su cabeza palpitaba con una intensidad tan fuerte que sentía como si su cráneo estuviera partiéndose en dos. El olor estéril del antiséptico le llenó las fosas nasales, mezclado con un ligero aroma a productos de limpieza industrial. Todo era blanco y gris a su alrededor, las paredes, el techo, la delgada manta que cubría su cuerpo. Solo el suave repiqueteo de la lluvia contra la ventana le daba algo de color a la escena, mientras las gotas reflejaban el brillo ámbar de las luces de la ciudad de Nueva York allá abajo. Intentó mover el brazo derecho y de inmediato sintió el tirón de una vía intravenosa. Su mano izquierda fue instintivamente hacia su cabeza, y sus dedos rozaron unos gruesos vendajes que envolvían su cráneo. Los recuerdos comenzaron a regresar en fragmentos, como un espejo roto que reflejaba momentos de horror. El restaurante. El salón privado. La reunión con los representantes de la familia Castellano. Había estado negociando un acuerdo de territorio, algo rutinario, algo que se suponía debía ser seguro. Marco había revisado el lugar 2 veces. La seguridad había sido minuciosa. Y entonces, el caos. La puerta se abrió de golpe. No eran los Castellano. Eran otros hombres. Con máscaras. Con armas. El primer disparo pasó a centímetros de su cabeza y se incrustó en el revestimiento de caoba detrás de su silla. Vincent se movió por puro instinto, lanzándose detrás de la mesa mientras la habitación estallaba en disparos. Recordaba a Marco gritando, recordaba el olor acre de la pólvora en el aire. Recordaba la sensación ardiente en su sien cuando algo, una bala, un fragmento, no sabía bien qué, lo golpeó. Y luego, nada. Oscuridad. Hasta ahora. Señor Moretti, una voz tranquila y profesional lo sacó de sus pensamientos. ¿Puede oírme? Los ojos de Vincent se enfocaron en la figura que estaba junto a su cama. Era un doctor, de unos 50 y tantos años. Cabello gris y ojos cansados que probablemente habían visto demasiadas noches como esta. Llevaba puesta una bata blanca con una placa que decía Dr. Samuel Chen, y sostenía una pequeña linterna en la mano. «Puedo oírlo», logró decir Vincent, con la voz áspera y seca como papel de lija. Le ardía la garganta con el esfuerzo. «¿Bien?» «Muy bien», dijo el Dr. Chen, inclinándose hacia adelante para iluminar los ojos de Vincent, uno a la vez. «Siga la luz con la mirada, por favor. No mueva la cabeza». Vincent obedeció, siguiendo el haz de luz mientras se movía a la izquierda, luego a la derecha, luego arriba y abajo. El doctor asintió, aparentemente satisfecho con lo que veía. «Es usted un hombre muy afortunado, señor Moretti». La bala le rozó la sien, causándole una conmoción severa y una fractura de cráneo, pero no llegó a penetrar. 1 centímetro más hacia la derecha y no estaríamos teniendo esta conversación. Afortunado. Vincent casi soltó una risa ante esa palabra, pero el dolor de su cabeza lo hizo pensarlo mejor. No había nada de afortunado en ser blanco de un ataque en lo que se suponía era un lugar seguro. Nada de afortunado en tener enemigos lo bastante audaces como para intentar algo tan descarado. No, la suerte no había tenido nada que ver con su supervivencia. Solo la habilidad, los reflejos afinados por años de vivir en las sombras, y quizás un giro del destino que todavía no estaba listo para examinar de cerca. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Vincent. 36 horas, respondió el Dr. Chen, tomando notas en una tableta. Lo mantuvimos sedado las primeras 24 para permitir que bajara la inflamación en su cerebro. Ahora está estable,
pero necesito hacerle algunas preguntas para evaluar su función cognitiva. ¿Le parece bien? Antes de que Vincent pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió y entró una figura conocida. Marco Benedetti, su mano derecha, su teniente de mayor confianza, el hombre que había estado a su lado durante 8 años. Marco tenía poco más de 40 años, con un físico de boxeador de peso pesado y un rostro que parecía tallado en granito. Vestía un costoso traje color carbón que hacía poco por suavizar su presencia intimidante. «Jefe», dijo Marco, con la voz cargada de una emoción que Vincent rara vez le había escuchado. «Gracias a Dios, pensamos que...». Se detuvo a sí mismo, aclarándose la garganta. El doctor dijo que quizás no despertaría. Vincent estudió cuidadosamente el rostro de Marco. El alivio parecía genuino. El leve temblor en sus manos, el enrojecimiento alrededor de sus ojos que sugería noches sin dormir. La forma en que se aferraba al marco de la puerta como si necesitara apoyo. Pero Vincent Moretti no había sobrevivido 3 décadas en el bajo mundo tomando las apariencias al pie de la letra. En su mundo, las actuaciones más convincentes solían venir de quienes más tenían que ocultar. «Danos un momento, Marco», dijo el doctor Chen con firmeza. «Necesito terminar mi evaluación». Marco asintió y retrocedió hacia el pasillo, pero no sin antes cruzar la mirada con Vincent. Había algo en esa mirada. Preocupación, sí, pero también algo más. Una pregunta. Ansiedad. Vincent lo guardó en su mente para analizarlo más tarde. El doctor Chen continuó con su examen, haciéndole a Vincent una serie de preguntas. ¿Cuál es su nombre? Vincent Moretti. ¿En qué año estamos? 2024. ¿Quién es el presidente? Vincent respondió de forma mecánica, con la mente ya trabajando en un problema completamente distinto. Alguien había intentado eliminarlo. El ataque había sido coordinado, profesional, y lo peor de todo, había ocurrido en un lugar que solo un puñado de personas conocía. La reunión con los castellanos se había organizado con menos de 48 horas de anticipación. El lugar lo había elegido Marco personalmente. Solo su círculo más cercano sabía la hora y el sitio, lo cual significaba que el traidor estaba cerca. Muy cerca. Señor Moretti, la voz del doctor Chen interrumpió sus pensamientos. Escuchó mi pregunta. Disculpe, ¿podría repetirla? El doctor frunció ligeramente el ceño. Le pregunté si recuerda lo que ocurrió antes de perder el conocimiento, los eventos que llevaron a su lesión. Y en ese momento, mientras el doctor Chen lo observaba con preocupación clínica, mientras Marco esperaba ansioso en el pasillo, mientras la lluvia seguía cayendo contra las ventanas de su habitación privada, a Vincent Moretti se le ocurrió una idea. Era arriesgada, quizás incluso peligrosa, pero también era brillante en su simpleza. ¿Y si no recordaba nada? ¿Y si la conmoción había causado más daño del que los doctores creían? ¿Y si Vincent Moretti, el temido jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de Nueva York, hubiera despertado sin memoria de quién era, qué hacía, o quién había intentado eliminarlo? La idea se cristalizó en su mente con una claridad perfecta. Todos bajarían la guardia. El traidor, pensando que Vincent estaba vulnerable e ignorante, podría cometer un error. Los leales se rebelarían a través de sus acciones y no de sus palabras. Y lo más importante, podría ver quién realmente se preocupaba por él como persona, y no solo como una fuente de poder y protección. Vincent dejó que su expresión cambiara, permitiendo que la confusión nublara sus facciones. Yo. No estoy seguro, dijo lentamente, como si luchara por unir los fragmentos. Había un salón, gente hablando, y después ruidos fuertes. Todo se puso oscuro. Se llevó la mano a la cabeza otra vez, haciendo una mueca de dolor. Está todo fragmentado, como tratar de recordar un sueño. La expresión del doctor Chen se volvió más seria. Eso no es poco común en traumatismos craneales. Se espera cierta pérdida de memoria. ¿Puede decirme qué es lo que sí recuerda? ¿Sobre usted, sobre su vida? Este era el momento crucial. Vincent tenía que hacerlo creíble.
Dejó pasar varios segundos, con el rostro mostrando el esfuerzo de alguien que trataba de aferrarse a recuerdos que no estaban ahí. Mi nombre es Vincent Moretti. Vivo en Nueva York. Soy. Hizo una pausa, fingiendo que le costaba continuar. Dirijo negocios. Importación, exportación, bienes raíces. Todo técnicamente cierto. Sus fachadas legítimas, pero con los detalles borrosos. Y los detalles borrosos, dijo, dejando que la frase se apagara. Y la gente que conozco. Marco, él trabaja conmigo, pero no logro recordar bien, dejó la idea en el aire, vendiendo la actuación a la perfección. El doctor Chen cruzó una mirada con la enfermera que había entrado silenciosamente a la habitación. Señor Moretti, voy a recomendar una consulta neurológica. La amnesia postraumática es algo serio, pero suele ser temporal. Con descanso y los cuidados adecuados, sus recuerdos deberían regresar. Sin embargo, necesito mantenerlo aquí en observación por al menos 48 horas más. ¿Puedo hablar con Marco ahora?, preguntó Vincent, manteniendo el tono ligeramente desorientado. Por supuesto, pero que sea breve. Necesita descansar. Cuando el doctor Chen salió de la habitación, Marco volvió a entrar, su cuerpo enorme llenando el marco de la puerta. Se acercó a la cama con cautela, como si Vincent estuviera hecho de cristal a punto de romperse. ¿Cómo te sientes, jefe? Confundido, admitió Vincent, lo cual era parcialmente cierto, aunque no por las razones que Marco imaginaba. El doctor dice que tengo problemas de memoria. Todo está confuso. La expresión de Marco pasó por varias emociones en rápida sucesión, sorpresa, preocupación, y luego algo que parecía casi alivio. Esa última reacción fue justo lo que Vincent había estado esperando ver. ¿Por qué se aliviaría Marco de que su jefe tuviera amnesia, a menos que tuviera algo que ocultar? No te preocupes por nada, dijo Marco, acercando una silla a la cama. Solo enfócate en mejorar. La familia se está encargando de todo. El negocio está seguro. Estás a salvo aquí. Tengo 6 hombres apostados en el pasillo y 2 en cada entrada de este piso. La familia, repitió Vincent, como si estuviera probando las palabras. Marco, necesito que seas honesto conmigo. ¿A qué me dedico exactamente? ¿Cuál es nuestro verdadero negocio? Marco titubeó, y Vincent pudo ver el cálculo detrás de sus ojos. Cuánto decirle a un jefe que quizás no recordaba el imperio que había construido. Cuánto revelarle a alguien que en este momento estaba vulnerable y posiblemente cambiado para siempre. Eres un hombre de negocios, Vincent. Tienes empresas legítimas, restaurantes, propiedades, compañías de importación. Eres respetado, influyente. Tienes amigos en las altas esferas y has construido algo de lo que tu padre estaría orgulloso. Todo cierto. Todo cuidadosamente elegido para omitir la otra mitad de la verdad. Las extorsiones bajo protección, las operaciones clandestinas de apuestas, el control estratégico de territorios que hacían que el nombre de Vincent Moretti pesara en las sombras de Nueva York. ¿Y el ataque?, insistió Vincent. ¿Quién querría hacerme daño si solo soy un empresario? ¿Eres exitoso, jefe? El éxito genera envidia, rivales. Estamos investigando, pero ahora mismo lo importante es que estás vivo. Marco se puso de pie, arrastrando la silla contra el suelo. Hay alguien más que ha estado desesperada por verte. ¿Tu asistente, Elena? Ha estado aquí todos los días esperando a que despertaras. Se quedó muy afectada cuando se enteró de lo que pasó. Al escuchar el nombre de Elena Rossi, Vincent sintió que algo se movía en su pecho. Elena había sido su asistente ejecutiva durante 3 años. Manejaba sus negocios legítimos, organizaba su agenda, coordinaba sus reuniones. Era eficiente, inteligente y discreta. El tipo de persona que se mezclaba con el fondo mientras mantenía todo funcionando sin problemas. Ella sabía sobre sus verdaderas actividades. Tenía que saberlo, dada su posición, pero nunca había sido ella, nunca había estado involucrada directamente.
Nunca había sido parte de la violencia ni de las decisiones que la acompañaban. También era alguien a quien Vincent había mantenido deliberadamente a distancia, a pesar de reconocer una atracción que se negaba a admitir. En su mundo, los lazos emocionales eran una vulnerabilidad. Las personas que te importaban podían usarse en tu contra, podían convertirse en blancos, podían traicionarte de formas que herían más profundo que cualquier rival de negocios. Me gustaría verla, dijo Vincent. Tal vez pueda ayudarme a recordar cosas, mi agenda, mi rutina. La llamo, dijo Marco, sacando su teléfono. Estará aquí en menos de una hora. Se detuvo en la puerta. Jefe, una cosa más. Vinieron los policías haciendo preguntas. Les dije que estabas inconsciente y que cooperaríamos completamente en cuanto te recuperaras. Pero debes saber que lo están tratando como un intento de robo que salió mal. Mantuvimos los verdaderos detalles en secreto. Gracias, Marco. Vincent observó a su teniente salir, y luego cerró los ojos, escuchando la lluvia y el ritmo constante del monitor cardíaco. La siguiente hora pasó lentamente. Las enfermeras entraban y salían, revisando sus signos vitales, ajustando su suero, preguntando si necesitaba algo para el dolor. Vincent aceptó una medicación leve, nada que embotara demasiado sus sentidos. Necesitaba mantenerse alerta, observar cada detalle, cada reacción. Cuando la puerta finalmente volvió a abrirse, Vincent abrió los ojos y la vio. Elena Rossi estaba parada en la puerta, con el aspecto de alguien que había envejecido años en cuestión de días. Su cabello oscuro, normalmente impecable, estaba recogido en una coleta apresurada, y llevaba puestos unos jeans sencillos y un suéter en lugar de su típica ropa profesional. Su piel de tono oliva estaba pálida, y unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos. Sostenía una carpeta de cuero contra su pecho como si fuera un escudo, y sus manos temblaban levemente al encontrarse con la mirada de Vincent. Señor Moretti, dijo suavemente, con la voz apenas por encima de un susurro. Elena. Vincent estudió su rostro, registrando cada detalle. El enrojecimiento alrededor de sus ojos sugería que había estado llorando. Sus hombros estaban tensos, encorvados hacia adentro, como si tratara de hacerse más pequeña. Había una angustia genuina en su expresión, una vulnerabilidad cruda muy difícil de fingir. Elena dio un paso tentativo hacia la habitación, y luego otro, moviéndose despacio como si temiera perturbarlo. Traje algunas cosas de la oficina, documentos en los que estabas trabajando antes. Antes del incidente. Pensé que podrían ayudarte a recordar. Marco me dijo que estabas teniendo problemas con la memoria. Vincent asintió lentamente. Todo está borroso. El doctor dice que podría ser temporal, pero ahora mismo. Dejó que la frase se apagara, observando con cuidado la reacción de Elena. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas que rápidamente parpadeó para contener. Dejó la carpeta sobre la pequeña mesa junto a la cama y se sentó en la silla que Marco había ocupado antes. Lo siento mucho. Esto es culpa mía. Eso tomó a Vincent por sorpresa, aunque tuvo cuidado de no demostrarlo. ¿Tu culpa? ¿Por qué dices eso? Yo fui quien confirmó tu agenda ese día. Yo envié los detalles de la reunión a Marco para la revisión de seguridad. Si hubiera sido más cuidadosa, si hubiera vuelto a verificar el lugar, quizás. Su voz se quebró y se llevó la mano a la boca, tratando de recomponerse. La mente de Vincent trabajaba a toda velocidad. ¿Era esto una confesión? ¿O era una culpa genuina de alguien que se sentía responsable simplemente por su posición? Elena siempre había sido meticulosa con su agenda, quizás hasta excesivamente cautelosa. Verificaba todo 3 veces, y esa era una de las razones por las que la había mantenido en el puesto durante 3 años. Elena, dijo él con suavidad, usando un tono que rara vez empleaba. Por lo que entiendo, el ataque no fue tu culpa. No podías haberlo sabido. Ella levantó la mirada hacia él, y por primera vez desde que había entrado a la habitación, hizo contacto visual directo. Sus ojos eran de un marrón oscuro, casi negro bajo la tenue luz del hospital,
Y contenían una profundidad de emoción que hizo que algo en el pecho de Vincent se tensara de forma incómoda. Cuando me enteré, dijo ella en voz baja, cuando Marco llamó y dijo que te habían disparado, que no sabían si ibas a sobrevivir. Tomó una respiración temblorosa. Nunca en mi vida había estado tan asustada. Sé que no es profesional decir esto, pero ya no me importa. Estaba aterrada. ¿Has estado aquí todos los días?, preguntó Vincent, su confusión fabricada dándole permiso para hacer preguntas que normalmente no haría. Todos y cada uno de los días. No me dejaban verte hasta ahora, pero no podía irme. No podía ir a casa y solo esperar noticias. Tenía que estar cerca, por si acaso. No terminó la frase, pero no hacía falta. Vincent observó su lenguaje corporal, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante, como si algo la atrajera hacia él a pesar de sí misma, la forma en que sus dedos se entrelazaban sobre su regazo, el leve temblor en su voz que hablaba de una emoción apenas contenida. O Elena Rossi era la mejor actriz que había conocido, o su preocupación era completamente genuina. Cuéntame sobre mi agenda, dijo Vincent, cambiando la conversación a un terreno más seguro mientras procesaba lo que estaba viendo. ¿En qué estaba trabajando antes del incidente? Elena visiblemente se recompuso, enderezando su postura y adoptando un semblante más profesional, aunque sus ojos seguían enrojecidos. Tenías varias reuniones programadas esa semana. El lunes fue el cierre de la propiedad en Brooklyn. Eso salió bien. El martes te reuniste con tus contadores sobre las propiedades de los restaurantes. El miércoles se suponía que sería la reunión con los representantes de los castellanos sobre los intereses compartidos en el proyecto de desarrollo del muelle. Todo era lenguaje en clave. Los intereses compartidos en el desarrollo del muelle, en realidad era una negociación sobre límites territoriales y reparto de ganancias de las operaciones portuarias. Pero Elena lo explicaba como si estuviera hablando de un negocio legítimo. Algo inteligente considerando que las habitaciones de hospital podían tener oídos indiscretos. ¿Y después del miércoles?, insistió Vincent. Se suponía que el jueves lo tenías libre. Habías mencionado que querías inspeccionar personalmente el nuevo restaurante italiano que adquiriste en Queens. El viernes era la gala benéfica, la que apoya al hospital infantil. Eras uno de los patrocinadores. Elena abrió la carpeta y sacó una agenda elegante. Tengo todo documentado aquí, por si quieres revisarlo. Vincent tomó la agenda, pasando las páginas llenas de la letra prolija de Elena. Citas, notas, recordatorios. 3 años de su vida organizados y archivados por esta mujer que estaba sentada junto a su cama de hospital, con el aspecto de alguien cuyo mundo casi se había derrumbado. Elena, dijo él, dejando la agenda a un lado. Marco mencionó que estabas afectada, pero pareces estar tomándote esto de forma muy personal. ¿Puedo preguntar por qué? Era una pregunta atrevida, una que cruzaba los límites profesionales que siempre había mantenido con ella. Pero su supuesta amnesia le daba licencia para preguntar cosas que el antiguo Vincent Moretti nunca hubiera dicho, en voz alta. Elena bajó la mirada hacia sus manos, con los dedos aún entrelazados. Cuando habló, su voz fue tan suave que casi no la escuchó. ¿Por qué me importas, señor Moretti? Más de lo que sabes. Más de lo que probablemente debería admitir. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, cargadas de un significado no dicho. Vincent sintió que sus muros cuidadosamente construidos temblaban. Sintió que algo desconocido se agitaba en su pecho. Había pasado años manteniendo a todos a distancia, sin confiar completamente en nadie, sin dejar que nadie se acercara lo suficiente como para realmente lastimarlo. Y ahí estaba Elena Rossi, su callada asistente, admitiendo sentimientos que, de ser genuinos, la convertían en la persona más vulnerable de su vida, o en la más peligrosa. Antes de que pudiera responder, su teléfono, que Marco había dejado sobre la mesita de noche, vibró con un mensaje entrante. Elena lo alcanzó automáticamente, un hábito nacido de 3 años administrando sus comunicaciones. Es de Carlo Russo, dijo, frunciendo el ceño mientras leía. Pregunta por tu estado y dice que necesita hablar contigo urgentemente sobre la situación.
Levantó la mirada hacia Vincent. Le respondo. Carlo Russo, uno de sus asociados más antiguos. Alguien que había estado con la organización desde que el padre de Vincent dirigía las cosas. Leal, o al menos eso había creído Vincent siempre. Pero la lealtad podía comprarse, y los viejos amigos a veces resultaban ser los traidores más efectivos. Dile que me estoy recuperando, pero que todavía no tomo llamadas. Órdenes del doctor. Elena escribió la respuesta rápidamente, con su eficiencia profesional reafirmándose. Pero Vincent notó como sus manos todavía temblaban levemente, como seguía mirándolo de reojo. Como si necesitara asegurarse de que él realmente estaba ahí, realmente vivo. Se quedaron en silencio un momento. Los únicos sonidos eran el pitido persistente del monitor cardíaco y la lluvia, que afuera se había convertido en una verdadera tormenta. Los relámpagos parpadeaban a lo lejos, iluminando brevemente la habitación con una luz blanca y cruda antes de devolverla al resplandor ámbar de la lámpara de noche. Elena, dijo Vincent en voz baja, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta conmigo. Dada mi situación de memoria, necesito saber en quién puedo confiar. Ella lo miró con esos ojos oscuros y expresivos, esperando. ¿Notaste algo inusual antes del ataque? Algo fuera de lugar. ¿Alguna solicitud extraña o algún cambio en mi agenda? La expresión de Elena cambió, un destello de algo, miedo, culpa, cruzó su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Hubo algo. No estaba segura de si era relevante, pero en los días previos al incidente, Marco pidió tu agenda varias veces, más de lo habitual. Dijo que estaba coordinando detalles de seguridad, lo cual tenía sentido, pero... Se detuvo, mordiéndose el labio inferior. Pero... insistió Vincent, con el pulso acelerándose a pesar de la calma que mantenía en su expresión. Pero también me pidió que actualizara el lugar de la reunión del miércoles a último momento. Dijo que el lugar original tenía un problema de seguridad. Me pareció extraño porque él ya había aprobado el primer lugar, pero no lo cuestioné. Después de todo, es tu jefe de seguridad. La mente de Vincent trabajaba a toda velocidad ahora. Marco había cambiado el lugar. Marco sabía la nueva ubicación. Y Marco había estado notoriamente ausente durante el ataque en sí. Había dicho que estaba coordinando la seguridad perimetral, pero Vincent en realidad no recordaba haberlo visto en los momentos previos a que empezaran los disparos. ¿Le dijiste a alguien más sobre el cambio de lugar?, preguntó Vincent, manteniendo un tono casual a pesar de la importancia de la pregunta. Solo a ti, en la agenda actualizada que envié a tu correo personal esa mañana. Nadie más debería haberlo sabido, excepto tú, yo y Marco. Excepto que Vincent no había revisado su correo esa mañana. Había estado lidiando con un problema en uno de sus restaurantes y se había confiado en el informe de Marco sobre el lugar de la reunión, lo cual significaba que la información había venido directamente de Marco, quien también era el único que sabía del cambio de ubicación. Las piezas estaban encajando, formando una imagen que Vincent no quería ver pero no podía ignorar. Marco, su mano derecha, su teniente de confianza durante 8 años, lo había tendido una trampa. El cambio de lugar, la ausencia conveniente, la expresión de alivio un poco excesiva al enterarse de la amnesia. Todo apuntaba a una sola conclusión, pero Vincent necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver qué movimientos haría Marco ahora que creía que su jefe estaba vulnerable y comprometido. Gracias por ser honesta conmigo, le dijo Vincent a Elena. Sé que esto debe ser difícil para ti. Señor Moretti, dijo ella, y él escuchó la emoción regresando a su voz. Yo sé que quizás no lo recuerdes, pero quiero que sepas algo. Estos últimos 3 años trabajando para ti han sido los mejores de mi vida. Cuando llegué a ti por primera vez, estaba desesperada. No tenía nada, ninguna experiencia real, ningún contacto, solo un título que había pagado trabajando en 3 empleos, y una familia que necesitaba ayuda. Tú apostaste por mí. Me pagaste bien, me trataste con respeto, y nunca me pediste hacer algo que comprometiera mis valores.
Añadió con una pequeña sonrisa triste, bueno, al menos nunca me hiciste hacer algo directamente dañino. Se puso de pie, moviéndose hacia la ventana donde la lluvia corría por el cristal como lágrimas. Sé lo que haces, señor Moretti. No soy ingenua. He visto suficiente, he escuchado suficiente para entender que tu negocio no es del todo legítimo. Pero también te he visto donar de forma anónima a las escuelas de tu antiguo barrio. Te he visto dar empleo a personas a las que nadie más contrataría. Te he visto proteger a personas que no tenían a nadie más a quien recurrir. Se giró para mirarlo de frente, su silueta iluminada por detrás por la tormenta afuera. No eres un buen hombre según los estándares convencionales, pero tampoco eres el monstruo que la gente podría pensar que eres. Vincent la observó, genuinamente conmovido a su pesar. En todos sus años, nadie lo había descrito así, con una honestidad tan clara sobre sus defectos, combinada con una defensa tan firme de su carácter. Ni su padre, ni Marco, ni ninguna de la docena de personas que decían serle leales mientras se aprovechaban de su protección. Elena, dijo, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Ven aquí. Ella se acercó a la cama lentamente, deteniéndose justo a su lado. De cerca, él pudo ver las líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos, el agotamiento que venía de días de estrés y miedo. Sin pensarlo, o quizás pensando demasiado en el papel que estaba interpretando, Vincent extendió la mano y tomó la de ella. Su piel estaba tibia, sus dedos pequeños y delicados dentro de su mano más grande y encallecida. Ella miró sus manos entrelazadas con una expresión de tanta vulnerabilidad que Vincent sintió que algo se agrietaba en la armadura que había pasado décadas construyendo. Gracias, dijo él simplemente, por estar aquí, por importarte. Los ojos de Elena volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez no intentó ocultarlas. Una se derramó, recorriendo su mejilla, y rápidamente se la limpió con la mano libre. Lo siento. Me prometí a mí misma que no me derrumbaría frente a ti. Necesitas gente fuerte ahora mismo, no gente emocional. Quizás necesito a alguien honesto más de lo que necesito a alguien fuerte, dijo Vincent, y se dio cuenta, sorprendido, de que lo decía en serio. Se quedaron así por un largo momento, con las manos entrelazadas, la tormenta rugiendo afuera de la ventana, el monitor cardíaco marcando su ritmo constante. Vincent se encontró estudiando el rostro de ella, mirándola de verdad, quizás por primera vez en 3 años. Era hermosa, se dio cuenta, aunque no de la manera obvia que suele atraer la atención. Su belleza era más silenciosa, más sutil, en la inteligencia de sus ojos, en la determinación de su mandíbula, en la compasión que suavizaba sus facciones incluso en medio de la angustia. La puerta se abrió de repente, rompiendo el momento. Marco entró, con la expresión cuidadosamente neutral mientras observaba la escena, Vincent y Elena, con las manos aún entrelazadas, sentados bajo la luz ámbar de la lámpara. Perdón por interrumpir, dijo Marco, aunque su tono sugería que no lo sentía en absoluto. Pero ha habido novedades. Angelo Moretti está abajo. Exige verte. Vincent sintió que la mano de Elena se apretaba alrededor de la suya al escuchar el nombre de su tío. Angelo era el hermano menor de su padre, un hombre que siempre había creído que él debería haber heredado el control del negocio familiar en lugar de Vincent. Mantenían una relación civilizada en público, pero Vincent sabía que Angelo le guardaba resentimiento, que lo veía demasiado joven, demasiado blando, demasiado dispuesto a modernizar operaciones que Angelo creía que debían permanecer tradicionales. Dile que no estoy recibiendo visitas fuera de la familia inmediata y el personal esencial, dijo Vincent, manteniendo deliberadamente un tono moderado. Órdenes del doctor. Los ojos de Marco parpadearon con algo. Irritación. Cálculo. No le va a gustar, jefe. Ya está haciendo ruido sobre que debería ser informado de todas las decisiones del negocio hasta que te recuperes. Por completo. Estoy seguro de que sí, respondió Vincent con sequedad, pero mi salud es mi prioridad ahora mismo. No el ego de Angelo. Encárgate, Marco. Después de que Marco se fue, Elena soltó la mano de Vincent y se puso de pie. Debería irme. Necesitas descansar,
y estoy segura de que los doctores querrán limitar tus visitas. Recogió su carpeta, sosteniéndola contra su pecho una vez más. Puedo volver mañana. Podría traer más archivos, o simplemente hacerte compañía, si quieres. Me gustaría eso, dijo Vincent, y ya no estaba actuando. Elena sonrió, una sonrisa pequeña y tentativa que transformó sus facciones, y se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta, mirándolo una vez más. Señor Moretti, de verdad me alegra que esté vivo. Pase lo que pase, recuerde o no recuerde, solo quería que lo supiera. Después de que ella se fue, Vincent se recostó contra las almohadas, con la mente trabajando en todo lo que había aprendido. El comportamiento sospechoso de Marco. La preocupación genuina de Elena. Ángelo tratando de imponer su control. El ataque en sí, demasiado coordinado como para ser aleatorio. Tenía 48 horas, el tiempo que el doctor Chen dijo que necesitaba permanecer hospitalizado. 48 horas para mantener su actuación de amnesia, para observar cómo se movía y hablaba la gente cuando creían que él era vulnerable. 48 horas para separar a los leales de los traidores, lo genuino de lo actuado. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de un número desconocido: escuché que sobreviviste. Qué lástima. La próxima vez no fallaremos. Vincent se quedó mirando el mensaje, con la mandíbula tensándose. Alguien había sido lo bastante audaz como para amenazarlo directamente, incluso sabiendo que estaba bajo vigilancia en un hospital. Ese nivel de confianza sugería estupidez, o el respaldo de un poder considerable. Ninguna de las dos opciones era buena. Reenvió el mensaje a Marco con una pregunta simple: ¿puedes rastrear esto? La respuesta llegó rápido: en eso estoy. Pero jefe, esto es serio. Tenemos que aumentar tu seguridad. Vincent casi se rió. Aumentar su seguridad. Como si el problema no fuera que su seguridad ya había sido comprometida desde adentro. Miró hacia la ventana, donde la lluvia seguía cayendo. Las luces de la ciudad abajo se veían borrosas y distorsionadas a través del cristal empañado por el agua. Allá afuera, en las calles oscuras de Nueva York, alguien estaba planeando su próximo movimiento. Alguien que creía que Vincent Moretti estaba débil, confundido, vulnerable. Que lo siguieran creyendo. Que todos lo creyeran. Porque mientras lo subestimaban, mientras se posicionaban para lo que pensaban sería una toma fácil de su territorio y sus operaciones, Vincent estaría observando, aprendiendo, planeando. Y cuando finalmente dejara caer su actuación de amnesia, cuando revelara que recordaba todo y que había estado poniéndolos a prueba desde el principio, entenderían por qué Vincent Moretti había sobrevivido en un mundo donde los débiles eran devorados y los confiados eran destruidos. La única pregunta que quedaba, la que seguía dando vueltas en su mente mientras el cansancio finalmente comenzaba a arrastrarlo hacia el sueño, era sobre Elena. Sus lágrimas habían parecido reales. Su miedo había parecido genuino. Su confesión de que se preocupaba por él había tenido el peso de la verdad. Pero a Vincent ya lo habían engañado antes personas que parecían sinceras. Había aprendido esa lección con sangre y traición. Podía confiar en ella. Podía permitirse no confiar en ella. Mañana ella regresaría, y él la observaría con aún más cuidado, buscando las grietas en su actuación, los momentos donde la máscara podría resbalarse. Porque si Elena Rossi era verdaderamente leal, si sus sentimientos eran genuinos, entonces era la aliada más valiosa que tenía. Pero si era parte de la conspiración, si sus lágrimas eran calculadas y su preocupación era falsa, entonces era el enemigo más peligroso que enfrentaba. De cualquier manera, pensó Vincent mientras sus ojos finalmente se cerraban y el sueño lo reclamaba, descubriría la verdad sin importar lo que le costara. El monitor cardíaco continuó con su pitido constante. La lluvia siguió cayendo. Y en una habitación de hospital muy por encima de las calles de Manhattan, un jefe de la mafia a quien todos creían que había perdido la memoria comenzaba a planear su siguiente movimiento, en un juego donde lo que estaba en juego era la vida, la muerte, y algo que nunca esperó encontrar, la posibilidad de que alguien realmente se preocupara por él, y no por su poder.
La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la habitación del hospital, pálida y titubeante, como si no supiera si era bienvenida. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando atrás un cielo limpio y el sonido del tráfico proveniente de las calles de abajo. La sinfonía constante de Manhattan, hecha de bocinazos, sirenas distantes y el rugido del metro bajo el pavimento. Vincent había estado despierto durante horas, quieto en la cama del hospital, con la mente trabajando entre posibilidades y probabilidades como un gran maestro de ajedrez que planea 10 movimientos por adelantado. La noche le había traído poco descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos, la expresión demasiado aliviada de Marco, las lágrimas de Elena, el mensaje de texto amenazante, el intento de su tío Ángelo de forzar su entrada. Y debajo de todo eso, la pregunta central que lo carcomía: ¿en quién podía confiar en un mundo construido sobre lealtad comprada con miedo y ganancias? La puerta se abrió suavemente y entró una enfermera, la misma de la noche anterior, una mujer de mediana edad con ojos amables y movimientos eficientes. Revisó sus signos vitales sin mucha conversación, anotó algo en su tableta y ajustó el goteo de su suero. El doctor Chen vendrá esta mañana para evaluar su progreso, dijo. Su presión arterial está bien y la inflamación ha seguido disminuyendo. Está sanando bien, señor Moretti. Gracias, dijo Vincent, manteniendo el tono ligeramente incierto que había adoptado para su actuación de amnesia. ¿Cuándo puedo esperar salir de aquí? Eso depende del doctor Chen, pero probablemente 1 o 2 días más. Las lesiones en la cabeza son delicadas. Queremos asegurarnos de que no haya complicaciones. Se detuvo en la puerta. Tiene una visita esperando, una señorita Rossi. Ha estado aquí desde las 6 de la mañana. La hago pasar. Vincent sintió que algo se movía en su pecho, un aleteo desconocido de anticipación mezclado con cansancio. Elena había estado ahí desde las 6. Apenas eran las 8. O había dormido muy poco, o no había dormido en absoluto. Sí, por favor, hágala pasar. La enfermera asintió y desapareció. Vincent tenía quizás 60 segundos para prepararse, para asegurarse de que su máscara estuviera firmemente en su lugar, para recordar que sin importar cuán genuina pareciera Elena, no podía permitirse confiar de verdad en nadie hasta saber con certeza quién había orquestado el ataque contra su vida. Cuando Elena entró, Vincent quedó nuevamente sorprendido por lo diferente que se veía de la profesional impecable con la que había trabajado durante 3 años. Llevaba mallas negras y un suéter gris holgado que le caía de un hombro, con el cabello oscuro suelto alrededor del rostro en lugar de recogido en su habitual estilo prolijo. Cargaba 2 vasos de café de papel y una bolsa blanca de panadería, y su rostro, incluso sin maquillaje y marcado por un cansancio evidente, tenía una suavidad que la hacía parecer más joven, más vulnerable. Buenos días, dijo en voz baja, como si temiera perturbar la paz de la habitación. Espero que esté bien que haya venido temprano. Traje café, el que siempre tomas, si es que te sigue gustando igual, y pastelitos de esa panadería italiana en la calle Mulberry, la que... Se detuvo a sí misma, con la incertidumbre cruzando su rostro. La que solía gustarte. No estaba segura de si todavía te acordarías. Vincent observó mientras ella dejaba las cosas sobre la mesa rodante junto a su cama, con movimientos cuidadosos y precisos. El café era del Café Reyo, su lugar preferido en Greenwich Village, y ella recordaba exactamente cómo lo tomaba. Negro, con una cucharada de azúcar, bien caliente. La panadería que había mencionado pertenecía a la familia Marino, viejos amigos de su padre, y sus sfogliatelle eran las mejores de la ciudad. El hecho de que hubiera ido a ambos lugares antes de las 6 de la mañana significaba que había estado despierta, durante horas, planeando todo esto. Gracias, dijo Vincent, aceptando el café que ella le ofrecía. El calor del vaso se filtró en sus manos, y el aroma agridulce y familiar resultó, extrañamente, reconfortante. Fue muy considerado de tu parte. Elena acercó la silla a la cama y se sentó, envolviendo sus manos alrededor de su propio café como si necesitara su calor. Por un largo momento no dijo nada, solo lo miró con esos ojos oscuros y expresivos que parecían cargar el peso de todo lo que no estaba diciendo.
Señor Moretti, comenzó finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Necesito decirte algo, y necesito decirlo ahora, antes de perder el valor, antes de convencerme de no hacerlo como me ha pasado 100 veces antes. Vincent dejó su café a un lado, dándole toda su atención. Este era el momento. El momento de la verdad. Lo que fuera que ella dijera a continuación confirmaría sus sospechas o las haría añicos. Su pulso se aceleró, aunque su expresión se mantuvo tranquila, abierta, ligeramente confundida. Exactamente como se vería alguien con amnesia frente a una conversación seria. Elena tomó una respiración temblorosa, y Vincent pudo ver sus manos temblando ligeramente alrededor del vaso de café. Cuando Marco me llamó hace 2 noches, dijo, con la voz cargada de emoción, cuando me dijo que había habido un incidente, que te habían disparado, que no estaban seguros de que fueras a sobrevivir. Hizo una pausa, cerrando los ojos como si el recuerdo le doliera físicamente. Estaba en casa, trabajando en la agenda de la próxima semana. Recuerdo exactamente lo que estaba haciendo. Estaba organizando por colores tus citas, asegurándome de que todo estuviera ordenado como te gusta. Y entonces sonó mi teléfono. Una sola lágrima escapó, deslizándose por su mejilla. Ella no se la limpió. Marco dijo que había habido un ataque. Dijo que te llevaban de urgencia a cirugía. Dijo que los doctores no eran optimistas. Y en ese momento, Vincent. Señor Moretti, me di cuenta de algo que me aterró más que cualquier otra cosa en mi vida. Ella lo miró directamente ahora, con los ojos brillantes por las lágrimas, pero con la mirada firme, sin titubear. Me di cuenta de que estaba enamorada de ti, y de que quizás te había perdido antes de tener el valor de decírtelo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos, crudas, honestas, y completamente inesperadas. Vincent sintió que sus muros cuidadosamente construidos temblaban. Sintió que algo se agrietaba en la armadura que había pasado décadas construyendo. Esto no era lo que había anticipado. Había esperado que ella confesara conocer algo sobre el ataque, o que revelara alguna agenda oculta, o que intentara aprovecharse del poder ahora que él parecía vulnerable. Había esperado cálculo, manipulación, traición. No había esperado esto. Elena continuó, las palabras derramándose como si, habiendo empezado, ya no pudiera detenerse. Sé que es completamente inapropiado. Sé que eres mi jefe y que yo soy tu empleada. Y que hay 1000 razones por las que nunca debí haber desarrollado estos sentimientos. Pero no puedo evitarlo y ya no puedo seguir fingiendo. Su voz se quebró, pero ella continuó. Durante 3 años te he observado. Te he visto ser implacable en reuniones de negocios y luego, al minuto siguiente, entregar dinero personalmente a la viuda de un hombre que trabajaba para ti. Te he visto tomar decisiones difíciles que mantienen a cientos de personas empleadas y protegidas. He visto cómo cargas el peso de las expectativas de todos sobre tus hombros y nunca te quejas. Nunca muestras debilidad. Dejó su vaso de café con las manos temblando y se inclinó hacia adelante, con la expresión abierta y vulnerable de una forma que hizo que el pecho de Vincent se tensara incómodamente. Y cuando escuché esos disparos, cuando vi la cara de Marco y supe que era grave, lo único en lo que podía pensar era que había desperdiciado 3 años siendo profesional y correcta y asustada. 3 años manteniendo mi distancia, fingiendo que no sentía lo que sentía, convenciéndome de que era solo respeto, o admiración, o gratitud por las oportunidades que me habías dado. Otra lágrima cayó, y luego otra. La voz de Elena bajó hasta ser apenas un susurro. Así que esto es lo que necesito que sepas, Vincent, aunque no me recuerdes, aunque nunca me recuerdes, no me importa tu memoria. No me importa si vuelves siendo una persona completamente distinta. No me importa el negocio, ni mi trabajo, ni nada de eso. Solo. Su voz se quebró por completo y se llevó la mano a la boca, tratando de recomponerse. Solo estoy muy agradecida de que estés vivo. Cuando entré por esas puertas del hospital ayer y te vi despierto, respirando, mirándome. Negó con la cabeza, incapaz de continuar por un momento. Fue como si el mundo entero volviera a funcionar,
como si finalmente pudiera respirar después de haber contenido el aliento durante 2 días seguidos. Se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana, dándole la espalda mientras intentaba recomponerse. Vincent observó cómo sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Observó cómo se abrazaba a sí misma como si intentara mantener unidas piezas que amenazaban con desmoronarse. Y en ese momento, Vincent Moretti, quien había construido un imperio sobre la sospecha y el pensamiento estratégico, quien no confiaba plenamente en nadie, quien había aprendido a través de una dolorosa experiencia que los lazos emocionales eran peligrosos, sintió algo que no había sentido en años, quizás nunca. Sintió que su corazón se rompía y se abría. Porque o Elena Rossi era la actriz más talentosa que jamás había conocido, o todo lo que acababa de decir era absoluta, devastadoramente cierto. Y la emoción cruda, sin defensas, en su voz, la forma en que todo su cuerpo temblaba con el peso de su confesión, el hecho de que hubiera admitido sentimientos que podían costarle todo, todo se sentía real, de una manera que atravesaba sus cuidadosas defensas como una espada corta la seda. Elena, dijo con suavidad, ven aquí. Ella se giró desde la ventana, con el rostro húmedo por las lágrimas, y regresó junto a la cama. Sin pensarlo, o quizás pensando con más claridad de la que había tenido en años, Vincent extendió la mano y tomó la de ella, atrayéndola con suavidad para que se sentara en el borde de la cama. Gracias, dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Por tu honestidad, por tu valentía. Lo siento, dijo ella rápidamente, secándose las lágrimas con la mano libre. Esto no es justo para ti. Te estás recuperando. No recuerdas las cosas con claridad, y aquí estoy yo, cargándote con todo este peso emocional. No debí. No, interrumpió Vincent, sorprendiéndose a sí mismo. Me alegra que me lo hayas dicho, porque esto es lo que estoy entendiendo, recuerde todo o no. Mis recuerdos vuelvan mañana o nunca, necesito saber quiénes son las personas reales en mi vida. No los papeles que interpretan ni las máscaras que usan, sino quiénes son de verdad cuando se les quita todo lo demás. Estudió su rostro, registrando cada detalle, la angustia genuina en su expresión, la forma en que lo miraba como si él fuera algo precioso y frágil, la ausencia de cualquier cálculo o agenda oculta en sus ojos. Y lo que estoy viendo ahora mismo, continuó, eligiendo sus palabras con cuidado, es a alguien que se preocupa de verdad. No por lo que puedo hacer por ella, no por posición, ni poder, ni protección. Solo se preocupa por mí, por la persona que soy. Nuevas lágrimas se derramaron por las mejillas de Elena, pero ahora sonreía, una pequeña sonrisa temblorosa que transformaba sus facciones. Vales la pena, Vincent. Ojalá pudieras verte como yo te veo. Se quedaron en silencio por un momento, con las manos aún entrelazadas, algo fundamental cambiando entre ellos. Vincent sabía que debía retroceder, que debía mantener la distancia profesional, que debía recordar que esta mujer, sin importar cuán genuina pareciera, todavía podía ser parte de la conspiración en su contra. Pero no lograba obligarse a soltar su mano. El momento se rompió con un golpe en la puerta. Marco entró sin esperar permiso, y su expresión se cerró al ver a Elena sentada en el borde de la cama de Vincent, con las manos entrelazadas. Perdón por interrumpir, dijo Marco, aunque su tono sugería lo contrario, pero necesitamos hablar sobre los arreglos de seguridad para cuando te den de alta, jefe. Y hay algunos asuntos de negocios que requieren tu atención, o al menos tu autorización para que yo me encargue. Vincent soltó la mano de Elena con reticencia, observando cómo ella se recomponía rápidamente, limpiándose los últimos rastros de lágrimas y regresando a la silla de visitas. La transformación fue notable. En cuestión de segundos, pasó de vulnerable a profesional, aunque Vincent todavía podía ver la emoción nadando debajo de la superficie. ¿Qué asuntos?, preguntó Vincent, manteniendo su tono incierto y ligeramente confuso. Marco sacó su teléfono, desplazándose por lo que parecía una lista. El cargamento del extranjero, el que está programado para este viernes. El distribuidor quiere confirmación de que seguimos adelante dadas las circunstancias. El trato de la propiedad en Brooklyn necesita tu firma antes de que termine el día de hoy, o perdemos el depósito.
Y Ángelo ha estado llamando cada hora exigiendo una reunión. Dice que el protocolo familiar lo obliga a asumir el mando interino hasta que te recuperes por completo. Vincent notó que Elena se ponía apenas perceptiblemente rígida ante la mención de su tío. Interesante. Claramente no confiaba en Ángelo, lo cual sugería buenos instintos de su parte. Dile al contacto del extranjero que proceda como estaba planeado, dijo Vincent, inventando sobre la marcha mientras sonaba inseguro de sus propias decisiones. Elena, ¿sabes algo sobre la propiedad de Brooklyn? Ella asintió, sacando su teléfono. Tengo los detalles del contrato y la información del abogado. Puedo traer los documentos aquí para tu firma, si quieres. El cierre es de rutina. Es el espacio de bodega que querías para la expansión del negocio de importación. Más lenguaje en clave. La bodega casi con seguridad era para almacenar cosas que no podían guardarse en lugares más legítimos. Pero Elena entregaba la información con fluidez, con naturalidad, como si estuviera hablando de operaciones de negocios completamente legales. ¿Y Ángelo? Insistió Marco. Dile a mi tío, dijo Vincent con cuidado, que aprecio su preocupación, pero que me estoy recuperando bien y que no hay necesidad de un liderazgo interino. Tú y Elena están manejando las operaciones diarias adecuadamente. La mandíbula de Marco se tensó casi imperceptiblemente. Con respeto, jefe, algunas de las otras familias están haciendo preguntas. Quieren la seguridad de que el liderazgo es estable. Que Ángelo se reúna con ellos podría ayudar. No. La voz de Vincent fue firme, a pesar de la persona confundida que estaba interpretando. Ángelo no habla por mí ni toma decisiones por mi organización. Está claro. Clarísimo, dijo Marco, pero Vincent captó el destello de irritación en los ojos de su teniente antes de que lo ocultara. Me encargo. Después de que Marco se fue, Elena soltó un aire que parecía haber estado conteniendo. No confío en él, dijo en voz baja. La atención de Vincent se agudizó. ¿Por qué? Elena titubeó, sopesando claramente si debía expresar sus preocupaciones. Son solo cosas que ha hecho últimamente. Cosas pequeñas que individualmente no significan nada, pero que juntas forman un patrón que me inquieta. Cuéntame, la instó Vincent, genuinamente curioso ahora sobre lo que ella había observado. Hace como 2 semanas noté que Marco estaba haciendo más preguntas sobre tu agenda. Específicamente sobre cuándo estarías solo o con seguridad mínima. Dijo que era por temas de coordinación, pero me pareció excesivo. Después estuvo el cambio de lugar para la reunión donde te atacaron. Insistió en un cambio de último momento citando problemas de seguridad, pero el lugar original ya había sido revisado a fondo. Sacó su teléfono, desplazándose por lo que parecían notas detalladas. Empecé a llevar un registro después de la 3ª o 4ª vez que algo se sintió mal. Marco se reunió 2 veces con personas que no reconocí. Una vez en ese restaurante de Queens al que nunca vas, y otra vez en un estacionamiento en Nueva Jersey. Las 2 veces se aseguró de ir solo, lo cual no es su protocolo habitual. Vincent sintió una fría satisfacción asentándose en su pecho. Elena había estado prestando atención, notando cosas, llevando registros. Ese no era el comportamiento de alguien cómplice de una traición. Era el comportamiento de alguien que había sentido peligro y trataba de protegerlo, aunque no entendiera del todo lo que estaba viendo. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, preguntó Vincent. La expresión de Elena se volvió dolorida. Lo intenté. 3 días antes del ataque, dejé una nota en tu calendario personal, el que solo tú y yo tenemos acceso. Marqué varias de las reuniones de Marco y pregunté si querías que investigara, pero no sé si la viste antes de. Hizo un gesto vago hacia la cabeza vendada de él, antes de que pasara todo. La mente de Vincent trabajaba a toda velocidad. Una nota en su calendario personal. Había estado tan ocupado esa semana, tan enfocado en la negociación con los Castellano y el trato de Brooklyn, que quizás la había pasado por alto. O quizás la había visto y la había descartado, confiando demasiado en Marco como para creer que él pudiera ser la amenaza. ¿Puedes mostrármela?,
preguntó Vincent. Elena abrió el calendario en su teléfono, navegando hasta la entrada de 3 días antes del ataque. Ahí estaba. Una nota privada, marcada como urgente, preocupación sobre los protocolos de seguridad recientes. Comportamiento de Marco anómalo. Solicito conversación privada a la brevedad. E.R. Ella había intentado advertirle, y él la había pasado por alto o la había ignorado. Y ahora estaba tendido en una cama de hospital con el cráneo fracturado, mientras Marco se posicionaba para tomar el control de la organización. Gracias por decírmelo, dijo Vincent en voz baja. Y gracias por prestar tanta atención. Ese tipo de vigilancia acaba de salvarme la vida, o al menos me ayudará a prevenir el próximo intento. Los ojos de Elena se abrieron más. ¿Crees que habrá otro intento? Antes de que Vincent pudiera responder, su teléfono vibró. Otro mensaje de un número desconocido: disfruta tu recuperación mientras dure. Los accidentes pasan todo el tiempo en los hospitales. Vincent sintió hielo corriendo por sus venas. Alguien lo estaba vigilando, monitoreando su condición. Y era lo bastante audaz como para mandar amenazas directas. Reenvió el mensaje a su equipo de seguridad personal, los hombres en los que confiaba más que en Marco, los que habían estado con él desde antes de la muerte de su padre. Elena leyó el mensaje por encima de su hombro, y él sintió que ella le apretaba el brazo. Vincent, no estás a salvo aquí. Tengo guardias en cada entrada, dijo él, aunque su mente ya estaba trabajando en el problema. La seguridad del hospital era porosa. Demasiado personal, demasiados puntos de acceso, demasiadas formas de que alguien con dinero o contactos se colara. Guardias que Marco eligió, señaló Elena. Si él es quien está detrás de esto, o incluso si solo está conectado con quien lo está, entonces esos guardias podrían no ser tan leales como crees. Ella tenía razón. Vincent no había revisado personalmente el equipo de seguridad en el hospital. Había estado inconsciente cuando los asignaron, y Marco se había encargado de todos los arreglos. ¿Qué sugieres?, preguntó Vincent, con curiosidad por ver cómo ella pensaría el problema. Elena se quedó callada un momento, con el ceño fruncido en concentración. Necesitamos gente aquí que te sea absoluta e incuestionablemente leal a ti, no a la organización, no al dinero, a ti como persona. ¿En quién confías completamente? Vincent consideró la pregunta. ¿En quién confiaba? La lista era más corta de lo que debería ser para alguien en su posición. Mi chofer personal, Tommy. Ha estado conmigo 12 años, desde antes de que yo tomara el control del negocio de mi padre. Y hay una mujer, Sofía, que dirige uno de mis restaurantes. Me conoce desde que era niño, trabajaba para mi madre. En esos dos confiaría con mi vida. Entonces llámalos, dijo Elena con decisión. Que vengan aquí, que se turnen. Ellos pueden verificar a todo el que entre a esta habitación, y deberíamos pedirle al Dr. Chen que limite tus visitas a una lista específica. Solo personas que tú apruebes explícitamente. Vincent se encontró impresionado por su pensamiento estratégico. Ya habías pensado en este tipo de cosas antes. Elena le dedicó una sonrisa triste. Cuando trabajas para alguien en tu posición, aprendes a pensar de forma defensiva. ¿Y después de lo que pasó? Dejó la frase inconclusa, pero la implicación era clara. Después del ataque, no había pensado en otra cosa más que en cómo mantenerlo a salvo. Vincent hizo las llamadas. Tommy contestó al primer timbrazo, su voz áspera llena de alivio al escuchar que Vincent estaba consciente y hablando. Estaré ahí en 20 minutos, jefe. Y nadie va a pasar por encima de mí. Sofía respondió con la misma rapidez. Vincent, mío caro, gracias a Dios que estás despierto. Estoy cerrando el restaurante ahora mismo. Estaré ahí en menos de una hora. Después de las llamadas, Elena se puso de pie y recogió sus cosas. Debería irme. Déjate descansar, y dales espacio a Tommy y a Sofía para que organicen la seguridad como corresponde. Pero titubeó en la puerta. Puedo volver esta noche. Podría traer cena del restaurante de Sofía, si quieres.
Algo mejor que la comida del hospital. Me gustaría eso, dijo Vincent, y lo decía en serio. Elena sonrió, esa misma sonrisa suave y genuina que parecía iluminar todo su rostro, y se fue. Solo en la habitación, Vincent se recostó contra las almohadas y se quedó mirando el techo. Las piezas estaban encajando. Marco era casi con seguridad el traidor, o al menos estaba involucrado en la conspiración. Elena era genuinamente leal, genuinamente cariñosa, y posiblemente enamorada de él. Su tío Ángelo estaba haciendo movimientos para tomar el poder. Y alguien era lo bastante audaz como para enviar amenazas directas a su teléfono mientras se suponía que él estaba vulnerable y confundido. La actuación de la amnesia estaba funcionando mejor de lo que había esperado. La gente se estaba rebelando, mostrando sus verdaderos colores al creer que él estaba demasiado comprometido como para reconocer una traición o una manipulación. Pero también era más complicado emocionalmente de lo que había anticipado, porque Vincent no había esperado a Elena Rossi. No había esperado que alguien se preocupara por él. No por su posición, no por su poder, no por lo que podía ofrecer, sino que realmente se preocupara por él como persona. No había esperado la forma en que su pecho se tensaba cuando ella lloraba, ni la sensación de su mano dentro de la suya, ni la forma en que su confesión había abierto algo dentro de él que creía sellado para siempre. Y eso era peligroso. Porque en su mundo, los lazos emocionales eran debilidades que los enemigos explotaban. Las personas que te importaban podían usarse en tu contra, podían ser amenazadas, lastimadas o arrebatadas para ponerte de rodillas. Pero mientras Vincent yacía en esa cama de hospital, escuchando los sonidos de la ciudad más allá de su ventana y esperando a que llegaran Tommy y Sofía, se sorprendió a sí mismo preguntándose algo que nunca antes había considerado en serio: ¿de qué servía sobrevivir? Construir un imperio, acumular poder, riqueza e influencia, si no tenías a nadie que realmente se preocupara si vivías o morías. Tommy llegó exactamente 20 minutos después, un hombre alto, de hombros anchos, en sus 50, con el cabello entre canas y negro, y el tipo de rostro que sugería que había visto su cuota de problemas y había salido adelante. Abrazó a Vincent con cuidado, consciente de sus heridas, y de inmediato empezó a evaluar las vulnerabilidades de seguridad de la habitación. Los guardias de afuera, dijo Tommy en voz baja, son gente de Marco. Vincent asintió. Entonces necesitamos gente nuestra. Voy a hacer unas llamadas. Sofía llegó poco después, una mujer bajita y robusta, en sus 60, con cabello grisacero y ojos oscuros feroces. Abrazó a Vincent como si fuera su propia madre, regañándolo en italiano rápido por no tener más cuidado y por asustarla de esa manera. Después sacó unos recipientes llenos de minestrone casero, pan fresco y su famoso tiramisú. Come, le ordenó. La comida del hospital es basura. Necesitas comida de verdad para sanar bien. Mientras Vincent comía, y la sopa era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera ofrecido el hospital, puso a Tommy y a Sofía al tanto de la situación. No mencionó la actuación de la amnesia, ese secreto tenía que seguir siendo solo suyo por ahora. Pero les contó sobre sus sospechas respecto a Marco, sobre los mensajes de amenaza, sobre la vulnerabilidad de su posición actual. Los necesito a los dos aquí, por turnos, dijo Vincent. Nadie entra a esta habitación a menos que esté en una lista aprobada. El Dr. Chen, enfermeras que yo verifique personalmente, Elena Rossi, y cualquiera a quien yo llame y autorice específicamente. Nadie más. Ni Marco, ni Ángelo, nadie. Y yo. Dijo una nueva voz desde la puerta. Vincent levantó la vista y vio a la detective Sara Martínez, una investigadora de homicidios con la que había tratado varias veces a lo largo de los años. Tenían una relación complicada. Ella sabía lo que él era, y él sabía que ella no podía probarlo. Mantenían una cortesía profesional que bordeaba el respeto mutuo, aunque ninguno lo admitiría públicamente. Detective Martínez, dijo Vincent con cuidado. No la esperaba. Intento de asesinato de un empresario prominente, dijo ella, entrando a la habitación. Tommy se movió para bloquearle el paso, pero Vincent le hizo un gesto para que la dejara. Tengo preguntas.
Estoy seguro de que sí, respondió Vincent. Pero me temo que no puedo ser de mucha ayuda. Los doctores dicen que tengo problemas de memoria por la lesión en la cabeza. La detective Martínez lo estudió con ojos agudos e inteligentes. Tenía poco más de 40 años, cabello oscuro recogido en una coleta práctica, y el tipo de presencia que sugería que no se le escapaba mucho. «Qué conveniente», dijo. «¿Traumático?», corrigió Vincent. «No conveniente». Ella sacó una libreta. «Dígame lo que sí recuerda». Vincent repasó su historia cuidadosamente construida. Fragmentos, confusión, vacíos en su memoria. Martínez tomaba notas, con la expresión escéptica pero profesional. «Señor Moretti», dijo cuando él terminó. «En mi experiencia, la gente en su línea de trabajo no suele cooperar con las investigaciones policiales. El hecho de que siquiera esté hablando conmigo ya es inusual. Así que seré directa. ¿Quién lo quiere muerto?». Vincent casi sonrió. «Detective, si tuviera la memoria completa, podría darle una lista. Pero en mi condición actual, honestamente no puedo decírselo. Ni siquiera entiendo del todo en qué consiste mi trabajo». «Claro», dijo ella con sequedad. «La amnesia». «Qué conveniente». «Perdón, qué traumático que haya olvidado todos los detalles que en realidad podrían ayudar a atrapar a quienes intentaron eliminarlo. Si mi memoria regresa», dijo Vincent con cuidado, «usted será la primera en saberlo». Martínez claramente no le creía, pero no podía probar que estaba mintiendo. Le entregó una tarjeta de presentación. «Llámeme si recuerda algo, o si alguien lo vuelve a intentar. Porque créame, señor Moretti, lo van a volver a intentar. La gente no se toma tantas molestias para después rendirse tras un solo intento fallido». Después de que ella se fue, Sofía negó con la cabeza. «Esa es lista». «Sospecha». «Debería sospechar», coincidió Vincent. «Pero la sospecha no es evidencia». La tarde pasó tranquila. El doctor Chen pasó a hacer su evaluación, declarando que la recuperación de Vincent era excelente, pero insistiendo en al menos una noche más de observación. Tommy montaba guardia en la puerta mientras Sofía le hacía compañía a Vincent, contándole historias de su infancia y de su madre, llenando un pasado que se suponía él no podía recordar, pero que conocía de memoria. Cuando la tarde avanzaba y el horario de visitas se acercaba a su fin, Elena regresó tal como había prometido. Trajo la cena del restaurante de Sofía, pollo a la marsala, verduras asadas y cannoli fresco de postre. Se había cambiado de ropa, ahora llevaba jeans oscuros y un suave suéter azul que resaltaba la calidez de su piel. Se había recogido el cabello en una trenza suelta. «Los dejo solos», dijo Sofía con una sonrisa cómplice, recogiendo sus cosas. «Tommy y yo estaremos justo afuera si necesitan algo. Elena, asegúrate de que se lo coma todo». Después de que Sofía se fue, Elena acomodó la comida en la mesa rodante, arreglando todo con cuidado. Comieron en un silencio cómodo por un rato. La comida estaba tan deliciosa como Vincent la recordaba, aunque tuvo cuidado de actuar como si la estuviera descubriendo por primera vez. «Esto es increíble», dijo con sinceridad. «Comía aquí seguido». «Al menos 2 veces por semana», respondió Elena. «El restaurante de Sofía era tu favorito. Decías que te recordaba la comida de tu madre». Hizo una pausa, y luego añadió en voz baja: «Ella murió cuando tenías 16 años. Cáncer». «Nunca hablas realmente de eso, pero sé que te afectó profundamente». Vincent asintió, tomado por sorpresa por la simpatía genuina en la voz de Elena. Ella no estaba usando la muerte de su madre como manipulación. Simplemente compartía información que pensaba podía ayudarlo a entenderse mejor a sí mismo. Hablaron mientras comían, y Elena fue completando detalles sobre su vida, sus preferencias, sus hábitos. Le contó sobre los negocios legítimos que había construido, las obras de caridad que apoyaba de forma anónima, la manera en que insistía en que cada persona que trabajaba para él recibiera un pago justo y un trato digno. «No eres lo que la gente espera», dijo Elena en voz baja. «Cuando escuchan tu nombre, piensan. Bueno,
Piensan en el estereotipo, el criminal despiadado, el operador de sangre fría. Y sí, puedes ser duro cuando hace falta. Tomas decisiones difíciles. Pero también eres el hombre que pagó personalmente la universidad de 3 empleados. El hombre que aparece en el hospital cuando alguien que trabaja para ti está enfermo. El hombre que se acuerda del cumpleaños de todos y se asegura de que sus familias estén bien. Me haces sonar casi admirable, dijo Vincent. Lo eres, respondió Elena simplemente, de una manera complicada. No eres un buen hombre según los estándares convencionales, pero eres un hombre que sigue un código, que cumple su palabra, que protege a la gente de su círculo. Eso ya es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Antes de que Vincent pudiera responder, hubo un alboroto afuera de la puerta. Voces alzadas, la voz grave de Tommy advirtiéndole a alguien que retrocediera, y luego la puerta se abrió de golpe. Ahí estaba Angelo Moretti, con el rostro rojo de ira, flanqueado por 2 de sus propios hombres. Tommy estaba justo detrás de ellos, con la mano en su arma, claramente listo para intervenir. ¿Qué demonios es esto?, exigió Angelo, señalando a Tommy. Soy familia, y este gorila no me deja ver a mi propio sobrino. Vincent levantó una mano hacia Tommy, indicándole que se calmara pero que se mantuviera alerta. Tío Angelo, no lo esperaba. He estado tratando de verlo durante 2 días. La voz de Angelo era fuerte, agresiva. Tenía poco más de 50 años, más bajo y robusto que Vincent, con el tipo de rostro que naturalmente se acomodaba en un ceño fruncido. Tu muchacho Marco me sigue posponiendo, y ahora tienes seguridad privada que mantiene a la familia afuera. ¿Qué clase de falta de respeto es esta? Elena se puso de pie, moviéndose sutilmente más cerca de la cama de Vincent en un gesto protector que no pasó desapercibido para Angelo. ¿Quién es esta?, preguntó Angelo, con tono despectivo. Tu secretaria. Esto es un asunto familiar, cariño. Deberías irte. Ella se queda, dijo Vincent con firmeza. Elena es de confianza, y me está ayudando a manejar los asuntos mientras me recupero. El ceño de Angelo se profundizó. De eso mismo quiero hablar, de manejar los asuntos. Vincent, has tenido una lesión seria. Estás confundido, desorientado. La familia necesita un liderazgo fuerte ahora mismo, y todos saben que la tradición dice. La tradición dice que el jefe nombra a su sucesor, interrumpió Vincent, con la voz tranquila pero cortante. Todavía estoy vivo, todavía tengo el control, y no recuerdo haberte nombrado como nada más que un respetado mayor de la familia. ¿Apenas puedes recordar tu propio nombre?, estalló Angelo. Marco me contó sobre la amnesia. ¿Cómo puedes dirigir las cosas si ni siquiera sabes qué son las cosas? Así que Marco había estado hablando con Angelo. Interesante. Muy interesante. Mi memoria está regresando, mintió Vincent con fluidez. Y lo que sí recuerdo es que esta organización funciona gracias a sistemas y a gente de confianza, no gracias a un solo individuo. Elena y mi equipo están manejando las operaciones diarias perfectamente bien. Esto es ridículo, murmuró Angelo. Las otras familias están hablando, Vincent. Están diciendo que estás débil, que eres vulnerable. Están diciendo que quizás sea hora de un nuevo liderazgo en la organización Moretti. Que hablen, dijo Vincent. Las palabras son solo palabras. Cuando me recupere por completo, le recordaré a todos por qué tengo esta posición. Angelo lo miró fijamente durante un largo momento, con cálculo en los ojos. Finalmente, negó con la cabeza. Estás cometiendo un error, sobrino. El orgullo precede a la caída. Recuérdalo. Se dio la vuelta y se fue, con sus hombres siguiéndolo. Tommy cerró la puerta con firmeza detrás de ellos. Elena estaba temblando, notó Vincent. Se había mantenido firme cuando Angelo trató de menospreciarla, pero la confrontación claramente la había alterado. Él extendió la mano y tomó la de ella, sintiendo sus dedos fríos contra la palma. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió, pero su voz temblaba al hablar. Es peligroso, Vincent. ¿Angelo?
He visto la forma en que te mira, como si estuviera midiendo un ataúd. Lo sé, dijo Vincent en voz baja. Y era cierto. Ángelo siempre le había guardado rencor. Siempre había creído que la edad y la experiencia debían pesar más que la sucesión planificada. Su padre había elegido a Vincent para heredar el liderazgo, y Ángelo nunca le había perdonado a ninguno de los dos por eso. Vincent, dijo Elena, con la voz urgente ahora. Tienes que tener cuidado. Con Marco actuando extraño, Ángelo haciendo jugadas de poder, los ataques, las amenazas. Algo se está armando. Puedo sentirlo, y me asusta que la próxima vez no fallen. Ella tenía razón en tener miedo. Vincent también podía sentirlo. La presión aumentando, las piezas moviéndose a su posición, los enemigos rodeándolo. La actuación de la amnesia estaba revelando a sus enemigos, pero también lo hacía parecer vulnerable, lo cual los estaba envalentonando a hacer movimientos que de otra forma quizás hubieran reconsiderado. Necesito que hagas algo por mí, dijo Vincent, tomando una decisión. Necesito que lleves un registro detallado de todo. Cada reunión que tenga Marco, cada vez que aparezca Ángelo, cada cosa extraña que ocurra. ¿Puedes hacer eso? Ya lo estoy haciendo, dijo Elena. Empecé al día siguiente del ataque. Tengo notas en mi teléfono, respaldadas en una cuenta segura en la nube a la que solo yo tengo acceso. Vincent se encontró sonriendo a pesar de la situación. Eres extraordinaria, lo sabías. Elena se sonrojó, el color subiéndole a las mejillas. Solo estoy tratando de mantenerte a salvo. ¿Por qué? Preguntó Vincent, genuinamente curioso ahora. He sido tu empleador durante 3 años, pero nunca he sido particularmente cálido ni accesible. Te he mantenido a distancia, te he tratado con profesionalismo, pero no de manera personal. Entonces, ¿por qué te importa tanto? ¿Por qué arriesgarte por mí? Elena bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas, con una expresión compleja, parte vulnerabilidad, parte determinación. Porque a veces no puedes evitar a quien le tomas cariño. A veces tu corazón toma decisiones que tu cabeza sabe que son poco prácticas, o peligrosas, o tontas. Y a veces. Lo miró, con los ojos brillando de emoción. A veces conoces a alguien que te hace querer ser valiente, incluso cuando estás aterrada. El momento se extendió entre ellos, cargado de posibilidades no dichas. Vincent sintió que esa grieta en su armadura se ensanchaba. Sintió que los muros que había construido con tanto cuidado comenzaban a desmoronarse. Y la parte más aterradora era que no estaba seguro de querer detenerlo. Afuera de la ventana, el sol se había puesto y Manhattan se había transformado en un paisaje brillante de luces. La ciudad que nunca dormía, donde se hacían y se perdían fortunas, donde el poder cambiaba como las mareas, donde la confianza era la moneda más rara y valiosa de todas. Y en una habitación de hospital muy por encima de las calles, un jefe de la mafia a quien todos creían que había perdido la memoria sostenía la mano de la única persona que parecía preocuparse genuinamente por él, y se preguntaba si estaba cometiendo el error más grande de su vida, o quizás la primera decisión verdaderamente honesta que había tomado jamás. Quédate, dijo Vincent en voz baja. Solo un poco más. Todo el tiempo que necesites, sonrió Elena. Pero justo cuando lo dijo, el teléfono de Vincent vibró con un nuevo mensaje. Esta vez era de Marco. Ángelo está furioso. Está hablando de convocar una reunión familiar. Si las otras familias votan, podrían anular tu autoridad. Necesitamos hablar de estrategia. Vincent se quedó mirando el mensaje, con la mandíbula tensándose. Estrategia, viniendo del hombre que probablemente había orquestado su intento de eliminación. El hombre que se estaba posicionando para tomar el control bajo la apariencia de estar ayudando. Y debajo del mensaje de Marco, otro texto del número desconocido, tic, tac, Moretti. El tiempo se acaba. Vincent recibió el alta a la mañana siguiente. El Dr. Chen le dio de alta con instrucciones estrictas de descanso y citas de seguimiento. Elena había organizado que prepararan su penthouse, insistiendo en quedarse para ayudarlo a adaptarse a la vida en casa.
El penthouse en Manhattan estaba exactamente como Vincent lo recordaba, elegante, moderno, con ventanales del piso al techo con vista a Central Park. Nubes grises se acumulaban afuera, a juego con sus pensamientos turbulentos. Elena se movía por el espacio con una eficiencia familiar, organizando medicamentos y preparando la habitación de invitados para ella misma. Deberías descansar, dijo, guiándolo hacia el sofá de cuero. Voy a preparar algo ligero para el almuerzo. Pero Vincent no podía descansar. Su mente daba vueltas alrededor de la investigación que había estado llevando en secreto. Tommy había proporcionado información crucial. Habían visto a Marco reunirse con miembros de familias rivales. Los registros financieros mostraban transferencias inexplicables desde las cuentas de Marco. Durante los siguientes 2 días, Elena se mantuvo cerca, cuidándolo con genuina ternura. Compartieron comidas, conversaciones, momentos tranquilos que se sentían peligrosamente domésticos. Vincent se encontraba observándola, la forma en que tarareaba mientras cocinaba, como lo revisaba constantemente, la suavidad en sus ojos cuando creía que él no la estaba mirando. Pero la evidencia en su contra seguía carcomiéndolo. Tommy descubrió que Elena había estado transfiriendo cantidades significativas de dinero a una cuenta en el extranjero. Las transacciones habían empezado 3 meses antes del ataque. Marco había proporcionado registros telefónicos que mostraban que Elena había llamado a un número desconocido el día antes del intento de asesinato. El corazón de Vincent luchaba contra su razón. Todo en Elena se sentía genuino, sus lágrimas, su confesión, su cuidado constante. Pero la evidencia era condenatoria. La tercera noche en casa, Vincent tomó su decisión. Encontró a Elena en la cocina preparando la cena, de espaldas a él. Elena, tenemos que hablar. Ella se dio la vuelta de inmediato, sintiendo el cambio en su tono. ¿Qué pasa? Sé lo de las transferencias de dinero, dijo Vincent, observando su rostro con cuidado. Las cuentas en el extranjero, las llamadas telefónicas antes del ataque. El rostro de Elena se quedó sin color. Vincent, puedo explicarlo. Entonces explícalo. Su voz ya era dura, la actuación de amnesia confundida cayendo un poco. Explica por qué has estado moviendo dinero. Explica por qué llamaste a un número desconocido el día antes de que alguien intentara acabar con mi vida. Las lágrimas llenaron los ojos de ella. No es lo que crees. Por favor, déjame mostrarte algo. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono, navegando hasta su galería de fotos. Le mostró fotos de una mujer joven, de unos 20 años, que compartía los ojos oscuros y las facciones delicadas de Elena. Mi hermana, Sofía. Está en la universidad, en Columbia. Hace 3 meses, Marco se me acercó. Dijo que Sofía se había metido con la gente equivocada, que debía dinero a personas peligrosas. Dijo que si no lo ayudaba, si no le daba información sobre tu agenda, le harían daño. El pecho de Vincent se tensó. Las transferencias de dinero. Pagos de protección. Él me decía dónde enviarlos, decía que eso la mantendría a salvo. Y la llamada telefónica del día anterior. Su voz se quebró. Me llamó, pidió confirmación del lugar de la reunión. Traté de darte una dirección equivocada, traté de advertirte con esa nota en el calendario, pero él lo sabía. Siempre lo sabía. Se derrumbó en una silla, sollozando. Estaba aterrada. No sabía qué hacer. No podía dejar que lastimaran a Sofía, pero tampoco soportaba la idea de que algo te pasara a ti. Así que intenté encontrar un punto medio, intenté protegerlos a los dos, y en cambio, casi hago que te arrebataran de este mundo. Vincent la estudió, la angustia genuina, la forma en que todo su cuerpo temblaba de culpa y miedo. Esta era la pieza que faltaba. No traición, sino coerción. No conspiración, sino una mujer desesperada tratando de proteger a su familia. ¿Dónde está Sofía ahora? Preguntó en voz baja. En la escuela. Ella no sabe nada de esto. Se lo oculté. Elena levantó la mirada hacia él con ojos devastados. Entiendo si me odias,
Entiendo si quieres que me vaya. Debí habértelo dicho, debí haber confiado en que podías protegernos a las dos. En cambio, dejé que Marco me manipulara y casi mueres por mi debilidad. Vincent se acercó, arrodillándose junto a su silla. No eres débil, Elena. Estabas protegiendo a tu hermana. Eso no es debilidad. Eso es amor. Pero te puse en peligro. Marco me puso en peligro, corrigió Vincent con firmeza. Usó tu amor por tu hermana como arma en nuestra contra. Eso es culpa de él, no tuya. El alivio y la incredulidad luchaban en la expresión de Elena. ¿Tú me crees? Te creo. Y era cierto, porque esto explicaba todo. Su preocupación genuina por él, combinada con sus acciones sospechosas. Había estado atrapada entre decisiones imposibles, tratando desesperadamente de salvar a todos. Antes de que pudiera decir más, la puerta del penthouse se abrió de golpe. Marco estaba ahí, con 4 hombres armados, el rostro retorcido en una determinación fría. Lamento que tenga que ser así, jefe, dijo Marco, levantando su arma. Pero te estabas acercando demasiado a la verdad. Es hora de terminar lo que empecé. Elena se lanzó entre Vincent y el arma. No. Los ojos de Marco se abrieron con sorpresa, y luego se endurecieron. Muévete, Elena. O mueres con él. Entonces muero con él, dijo ella con firmeza, con la voz estable a pesar de su miedo. Vincent sintió que algo se movía en su pecho, un muro derrumbándose por completo. Esta mujer increíble, estaba dispuesta a sacrificarse por él. Y en ese momento, tomó su propia decisión. En realidad, Marco, dijo Vincent, dejando caer el tono confundido e inseguro que había mantenido durante días. Creo que eres tú quien calculó mal. Presionó un botón en su teléfono. De inmediato, su equipo de seguridad personal, los hombres que había estado posicionando durante días, inundó el penthouse por la entrada trasera. Habían estado esperando, observando, listos para exactamente este momento. El rostro de Marco se puso pálido al darse cuenta de la trampa. Tú. Lo recordaste todo este tiempo. Cada momento, confirmó Vincent, de pie ahora, sin rastro alguno de la debilidad fingida. Fingí la amnesia para ver quién se rebelaría. Y tú, Marco, superaste todas mis expectativas de traición. Lo manipulaste, susurró Elena, comprendiendo. La amnesia fue una prueba. Vincent la miró, viendo el dolor cruzar por sus facciones. Sí. Necesitaba saber en quién podía confiar. ¿Y lo lograste? Preguntó Elena en voz baja. Aprendiste lo que necesitabas. Vincent sostuvo su mirada. Aprendí que la persona en quien debí confiar desde el principio estaba justo a mi lado, dispuesta a morir para protegerme. Marco se lanzó sobre su arma, pero los hombres de Vincent fueron más rápidos. En cuestión de segundos, Marco fue desarmado y sometido, y sus hombres se rindieron. Tommy, dijo Vincent con calma, llévenlo a la bodega. Me encargaré de él después. Y asegúrate de que Sofia Rossi tenga un nuevo equipo de seguridad, el mejor que tenemos. Que nadie la toque. Mientras sus hombres arrastraban a Marco, Vincent se volvió hacia Elena. Ella estaba paralizada, con las emociones luchando en su rostro. Alivio, dolor, confusión, esperanza. Me pusiste a prueba, dijo ella suavemente. Me hiciste confesar todo mientras tú fingías, evaluabas, juzgabas. Lo hice, admitió Vincent. Y lo siento. Pero Elena. Pero funcionó, lo interrumpió ella, una pequeña sonrisa triste tocando sus labios. Encontraste a tu traidor. Te protegiste. Eso es lo que importa. No, dijo Vincent con firmeza, acortando la distancia entre ellos. Lo que importa es que cuando Marco me apuntó con un arma, no titubeaste. No calculaste el riesgo ni sopesaste las opciones. Simplemente te pusiste frente a una amenaza sin pensarlo 2 veces.
Tomó las manos de ella entre las suyas, sintiéndolas temblar. Ahí fue cuando lo supe. No por ninguna prueba ni manipulación, sino porque en ese momento vi una verdad que ninguna actuación podría fingir. Te importo. De verdad, completamente, irracionalmente te importo, y yo. Se detuvo, las palabras atorándose en su garganta. Admitir sentimientos, mostrar vulnerabilidad, iba en contra de cada instinto de supervivencia que había perfeccionado durante décadas. ¿Y tú? Lo animó Elena, con sus ojos oscuros buscando en su rostro. Y yo también me preocupo por ti, dijo Vincent en voz baja. Más de lo que creía capaz de preocuparme por alguien. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, pero ahora sonreía. Una sonrisa real, brillante, que transformaba todo su rostro. Eres terrible con el momento oportuno, lo sabías. Estamos rodeados por tu equipo de seguridad. Marco acaba de intentar acabar con tu vida, y este es el momento que eliges para decirme lo que sientes. A pesar de todo, Vincent se encontró riendo. Me han acusado de peor momento que este. Ella levantó la mano, tocándole el rostro con suavidad, con los dedos recorriendo el borde de sus vendajes. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Vincent, nos encargamos de las amenazas. Marco enfrentará las consecuencias. Ángelo será puesto en su lugar. La organización quedará asegurada, y tu hermana estará protegida. De verdad protegida, no manipulada. ¿Y nosotros? Preguntó Elena suavemente. Vincent la atrajo hacia sí, envolviéndola con sus brazos. Ella encajaba perfectamente contra él, con la cabeza acomodándose bajo su barbilla, las manos aferrándose a su camisa como si temiera que fuera a desaparecer. Nosotros, dijo él contra su cabello, lo vamos a descubrir juntos. No más pruebas, no más fingimientos, solo la verdad. Elena se separó un poco para mirarlo. Incluso si la verdad es complicada. Incluso si es desordenada y difícil y completamente poco práctica para un hombre en tu posición estar con su secretaria. Especialmente entonces, dijo Vincent, porque he pasado toda mi vida haciendo lo que es práctico. Lo que es estratégico, lo que tiene sentido para el negocio y el poder. Y eso me trajo un cráneo fracturado y una organización llena de gente en la que no puedo confiar. Quizás sea hora de intentar algo diferente. Algo diferente como qué. Como confiar en alguien completamente, como dejar entrar a alguien, como admitir que el poder y el control no significan mucho si no tienes a nadie que genuinamente se preocupe si vives o mueres. ¿Me importas?, dijo Elena con fiereza. Me importas tanto que me aterra. Bien, respondió Vincent, porque tú también me aterras a mí, de la mejor manera posible. Se quedaron ahí, de pie en medio de su penthouse, envueltos en los brazos del otro, mientras afuera las nubes de tormenta finalmente se rompían y la lluvia comenzaba a caer. En algún lugar de la ciudad, Marco estaba siendo interrogado. Ángelo estaba recibiendo un mensaje sobre conocer su lugar. La organización se estaba asegurando. Pero en ese momento, Vincent no pensaba en nada de eso. Pensaba en la mujer entre sus brazos, en las palabras que ella había dicho en esa habitación de hospital que habían agrietado su armadura, en la forma en que se había lanzado entre él y el peligro sin titubear. Vincent, dijo Elena en voz baja. Sí. Te perdono. Por la prueba, por la manipulación. Entiendo por qué tuviste que hacerlo. Él se apartó para mirarla. No merezco tu perdón. Quizás no, coincidió ella. Pero lo tienes de todas formas, porque entiendo lo que es vivir en un mundo donde la confianza es peligrosa, donde los lazos emocionales pueden usarse en tu contra. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. No puedo culparte por eso. Eres demasiado generosa, dijo Vincent. Elena sonrió. O quizás simplemente sé que el hombre que fingió amnesia para atrapar traidores es el mismo hombre que se aseguró de que mi hermana estuviera protegida, incluso cuando pensaba que yo podía ser su enemiga. Las acciones hablan más que las palabras, Vincent, y tus acciones me dicen todo lo que necesito saber. Vincent le besó la frente con suavidad.
Te prometo que no más pruebas, no más juegos, solo honestidad, incluso cuando sea difícil. Te voy a tomar la palabra, dijo Elena. Luego, más tranquila, ¿qué vas a hacer con Marco? La expresión de Vincent se endureció. Marco rompió la regla más fundamental. Traicionó a la familia. Eso tiene consecuencias. Pero no voy a cargarte con los detalles. No quiero saberlo, admitió Elena. Sé que tienes que hacer lo que tienes que hacer. Ya lo acepté sobre ti. Solo. No quiero verte convertirte en alguien diferente por eso. No lo haré, prometió Vincent. Tú me mantienes con los pies en la tierra, Elena. Me recuerdas que hay más en la vida que el poder y la estrategia. La noche avanzó. Tommy regresó con una actualización. Marco estaba retenido y hablando, dando información sobre sus cómplices. Ángelo había sido convocado a una reunión familiar para el día siguiente, donde Vincent dejaría claro que cualquier desafío a su liderazgo sería enfrentado con una acción decisiva. Sofía había recibido el mejor equipo de seguridad sin que le dijeran por qué, creyendo que era simplemente una precaución dado el empleo de su hermana. A través de todo esto, Elena permaneció al lado de Vincent, no como su secretaria, no como su asistente, sino como su compañera, igual, confiable, valiosa. Mientras la noche se profundizaba y el cansancio finalmente los alcanzó a ambos, Vincent acompañó a Elena hasta la habitación de invitados que ella había preparado para sí misma. Quédate conmigo, dijo él en el umbral. No quiero decir, solo quédate. No quiero dormir solo esta noche. Elena entendió lo que él no estaba diciendo, que después de días poniendo a prueba a todos, de no confiar en nadie, de mantener una fachada cuidadosa, él necesitaba el consuelo de alguien que sabía que era genuino. Me quedo, dijo ella simplemente. Se acostaron juntos en la cama de Vincent, Elena acurrucada a su lado, el brazo de él alrededor de sus hombros. Sin pretensiones, sin actuación, solo dos personas que habían encontrado algo real en un mundo construido sobre el engaño. Elena, dijo Vincent en la oscuridad. Gracias. Por todo. Por preocuparte cuando no tenías razones para hacerlo, por quedarte cuando cualquier persona racional habría huido, por ver más allá de lo que soy hasta quien soy en realidad. Elena presionó un beso en su pecho, justo sobre su corazón. Gracias a ti por dejarme entrar, por confiar en mí, por ser lo bastante valiente como para corresponder. No me siento valiente, admitió Vincent. Me siento aterrado. Así es como sabes que es real, dijo Elena en voz baja. Las cosas que valen la pena siempre dan miedo. Afuera, la tormenta se intensificó, la lluvia azotando las ventanas. Pero dentro del penthouse de Vincent, envueltos en los brazos del otro, habían encontrado algo que ninguno de los dos había esperado. Una conexión forjada no en la manipulación ni en la estrategia, sino en el cuidado genuino y la confianza ganada con esfuerzo. La prueba había terminado. La verdad había salido a la luz. Y ahora enfrentarían lo que viniera, juntos. 3 meses después, Vincent estaba junto a las ventanas de su penthouse, observando el amanecer sobre Manhattan. Elena se le unió, con un café en la mano, su anillo de compromiso capturando la luz. ¿Algún arrepentimiento sobre el juego de la amnesia?, preguntó ella suavemente. Vincent la atrajo hacia sí. Solo uno, no haber confiado en ti desde el principio. ¿Confías en mí ahora? Con todo lo que soy, respondió él, besándole la frente. Su organización era más fuerte, reestructurada sobre la lealtad en lugar del miedo. Marco enfrentó la justicia. Ángelo había dado un paso atrás.